Ante la posibilidad de que la reforma constitucional de la Guardia Nacional no sea aprobada en el Congreso, el presidente López Obrador anunció que enviará un acuerdo presidencial para que la Guardia dependa completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, que se quede con el mando militar y no civil como se había establecido en un principio. También dice la posibilidad de reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que pase a ser la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. Todo esto ha generado gran polémica, ya que se percibe como una militarización del país. Sin embargo, el presidente ha justificado su decisión al indicar que no quiere que la Guardia Nacional se eche a perder como la Policía Federal. Vamos a escuchar lo que dice el presidente y ahora le cuento una historia. Y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal, que inicia cuando Zedillo la empiezan a formar, no se consolida como institución porque no hay profesionalismo, no hay disciplina y sobre todo empieza la corrupción. De ahí sale parte del grupo de García Luna. Mire, vámonos hacia atrás, no porque las cosas de atrás sean importantes en este momento, sino para saber la historia y qué es lo que pasa. Desde el año 2000, los militares están en labores de seguridad pública en este país. Ricardo Clemente Vega García, quien fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Fox, siempre contaba lo mismo. Decía que el presidente lo había instruido en aquel entonces primero sacar a los militares para suplir la seguridad pública en Ecatepec, un municipio que tenía muchos problemas en el Estado de México, y sacaron a todos los policías municipales y pusieron a militares. El general Ricardo Clemente Vega García, que por cierto falleció hace un par de meses, siempre decía que había varios peligros en esto. El primero de ellos era que si se sacaba a los militares de los cuarteles, era muy complicado volverlos a meter a los cuarteles. Eso ya se cumplió, evidentemente no se han regresado, ni se regresarán, me parece. En segundo lugar, que era exponerlos a la corrupción. Y en tercer lugar, que no había un documento firmado por parte de Fox en donde pues, se les instruyera eso y fuera para ellos una protección jurídica. El asunto siguió pasando, por supuesto. Cuando fue Policía Federal, no sé si usted se acuerda del general Arellano Noblecía, que era el director o el jefe de las Fuerzas Federales de Apoyo. Estas Fuerzas Federales de Apoyo estaban formadas en su totalidad por soldados. En toda esta época, en todo este tiempo, por supuesto, la presencia militar se incrementó después con Felipe Calderón, siguió también con Enrique Peña Nieto, y el asunto es que siempre ha estado ligado y siempre ha estado lleno de militares. La Policía Federal, las Fuerzas Federales de Apoyo eran puros militares. No sé si se acuerda también del asunto de la gendarmería que iba a hacer Peña Nieto. También ahí lo que hicieron fue traer a militares, les pusieron el uniforme y fue un gran fraude. El asunto de que los militares hayan salido a la calle tiene mucho tiempo y cada vez que han salido, cuando es un gobierno de oposición, los que están en el otro lado son los que están inconformes. Le pasó a Vicente Fox y en ese momento era el PRD y el PRI quien estaba en su contra. Le pasó también a Enrique Peña. Ha sido de verdad, es una de estas falsas discusiones que tenemos siempre en nuestro país. Hay que reconocer que los militares están en la calle porque saben hacer este tipo de responsabilidad, son menos corruptos que las policías, eso es evidente, y que el mando de la Guardia Nacional desde un principio, por más que digan los legisladores, no, la Constitución dice que no será militar, pues sí, es el general Bucio, es un militar. Entonces la verdad es que nos estamos haciendo tontos con el típico dilema del tío Lolo, ¿no? Que lo hemos tenido en nuestro país desde hace ya 22 años, con lo mismo exactamente. No se preocupe ahí en casa, ¿eh? Si ha sido el presidente Fox, los que están en contra son los otros, que dicen que va a militarizar el país y viceversa. Este es nada más un país de pura hipocresía. Cristal. Gracias, Paco. Y surgieron las opiniones, por supuesto, respecto a esto que platicas. Legisladores y los partidos de oposición sí están calificando como inconstitucional y violatorio de la ley este anuncio que hizo el presidente López Obrador. En el caso de los senadores del PAN, lo acusaron de violar la ley una vez más en su afán de militarizar el país, mientras que el legislador independiente Emilio Álvarez y Casa detalló que la Guardia Nacional no puede pasar a la Sedena porque el presidente no está por encima de la Constitución. Recordó que la Guardia fue creada por una reforma constitucional y esto no se puede violentar, no lo puede violentar, vaya, un acuerdo administrativo suyo. Y precisamente este tema es el que se ha movido muchísimo en redes sociales y por eso es el hashtag del día de hoy, mi querida Marlene.
Así es, Cris, vamos a compartir opiniones del día de ayer acerca de este tema. Guardia Nacional se volvió tendencia en redes sociales y bueno, ya les explicaba Paco desde dónde viene tal tema, pero lo que decían ayer en redes sociales era pues más bien hablar de las declaraciones que hizo el presidente en la mañanera acerca de cómo iba a tomar estas decisiones y bueno, argumentaban que no podía el presidente hacer estas declaraciones diciendo pues simplemente lo que dice la Constitución, no me vengan con que la ley es la ley, y esa era la crítica y había quien lo defendía y había quien pues atacaba. Después de todo lo que nos platicaste de este tema de la Guardia Nacional que viene ya desde otros sexenios, pero bueno, ayer te digo, sucedía que decía la gente, bueno, ellos prometieron un cambio, no está sucediendo, incluso subieron imágenes de partidarios de Morena antes de que fueran el gobierno actual. Que estaban en contra de esto. Con carteles así de no a la militarización. Es lo que acabo de decir. O sea, eso de verdad me parece que es un tema de hipocresía total. No, antes la oposición eran los que estaban en contra de esta situación, que se da en los hechos. Eso es una realidad, se da y se da desde hace muchísimo tiempo. Pero no nos merecemos eso los mexicanos. Yo creo que lo que nos merecemos es que haya verdaderamente, pues bueno, una aceptación del tema real, ¿no? Y ya estamos entrampados en política. A mí me parece que el solo decreto del presidente no es suficiente. Entonces, en un momento determinado, quizá vendrán amparos en contra de esta determinación o de este decreto, y esos amparos no permitirán que esta medida se dé. Aquí sí estamos hablando de un verdadero asunto de seguridad nacional. O sea, este asunto es más que cualquier otro en materia de seguridad nacional, entonces habría que ver, ¿no? No le da tampoco la seguridad nacional al presidente para violar la Constitución, pero sí podría en algún momento el decreto firmarse porque haya una causa grave y entonces tenga que ser de seguridad nacional el mando militar. Me parecería que sería un estado de excepción. Es una discusión jurídica verdaderamente muy profunda. Yo lo que lamento es que esta discusión venga desde hace 20 años y entonces estemos en contra un sexenio unos y en favor otro sexenio otros. No, que se hagan las cosas ya bien, ¿no? Que si se va a hacer, que se haga de manera legal. Que eso también era lo que decían en redes sociales el día de ayer. A ver, ¿para qué tenemos tres poderes y finalmente lo que diga el Ejecutivo es lo que se va a terminar haciendo? Eso está perfectamente mal porque para eso hay equilibrios. Ahora, yo de verdad lo reitero, a mí me parece que esto es un asunto en donde se ha luchado por darle certeza a los militares en materia de seguridad pública desde hace 20 años y no se les ha dado. Entonces creo que sí sería importante que se les diera en este momento. Ahora, que el presidente diga un decreto, que firme un decreto, la verdad eso no cambia, que efectivamente el mando de la Guardia Nacional es militar. Nada más hay que verlo, son puros militares, hombre. Pero nos gusta hacernos tarados, esa es la realidad. Ahora, mira, lo importante es que ojalá con este tipo de cambios, si se les da esta certeza que tú mencionas, pues lo importante es que se haya seguridad en México, ¿no? A ver si esta estrategia funciona. Alejandro Ope es un experto en seguridad muy importante. Más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima, aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí habría que verdaderamente darle una figura jurídica importante o adecuada en ese momento. Sí, y que se hagan las cosas por medio de la ley. Que ahora, como están las cosas, no le va a dar al presidente para hacer una reforma constitucional al respecto, también me queda claro. Ahora, que finalmente la verdad es que militarización o no, la Guardia Nacional es totalmente militar, pero bueno. Fernando Fajardo dice, no es militarización, solo será que Seguridad Pública estará al mando de las Fuerzas Armadas. Esto es para garantizar la no descomposición de la Guardia Nacional, como lo hizo la Policía Federal. No más, no sean exagerados. Ahí está otro punto de vista. Es un punto de vista y finalmente, reitero, sí, o sea, no es militarizar. Y esto, además de todo, ha estado así desde hace 22 años y no se ha militarizado el país. Pero creo que esa no es la discusión, ¿no? Muy bien, vas. Voy. Luis Tapia dice, tal vez uno de los aspectos más preocupantes de la militarización de la Guardia Nacional es la opacidad. ¿Cómo vigilar la actuación de un policía que no rinde cuentas a nadie? Son pueblo uniformado, dice el presidente, y quiere que confiemos en su palabra. No, tienen también la misma responsabilidad de informar y están sujetos a los mismos controles, cualquiera que, o sea, incluso también los propios militares. Leti Robles de la Rosa. Es nuestra compañera. Sí, así es, periodista. Pero ese decreto sería inconstitucional porque la Constitución dice claramente que la Guardia Nacional es civil. Se impugna ante la Secretaría... la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo pierde el Ejecutivo porque no hay lugar a interpretaciones. El texto constitucional es claro y ni los ministros 4T llegarían a tanto. Es que ese es el dilema. Ayer era lo que peleaban.
no se puede, a ver, si antes de ser el gobierno criticabas eso, ok, hoy ves que es una posibilidad que puede ser de ayuda para la ciudadanía, ok, tomas esa decisión. Sí, pero hay que hacerlo por el lado legal. No, hay que hacerlo por el lado correcto, jurídicamente hablando. Estoy totalmente de ellos acuerdo. dijeron que eran Y la diferentes, interpretación que lo de demuestren. la interpretación de Leti es puntual, o sea, es puntual. Ahora habrá que ver qué otros caminos jurídicos hay, ¿no? Pero y si es la interpretación de conveniente, ella es puntual. adelante. Y ojalá los demás poderes sigan la ley y se legisle de manera coherente para que haya un cambio y un cambio positivo para todos. ¿No, Paco? Muy bien, totalmente de acuerdo. Gracias, Muchísimas Paco Sea. gracias. Un placer. Sigue con tu crucigrama. Adiós.